En este video vamos a explicar un tema que es necesario para resolver el último ejercicio de la tarea y es hablar sobre la cadena de Markov de inventarios. En este caso, la cadena de Markov de inventarios pues modela el número de objetos en un almacén en cierto momento. Como podemos ver aquí, supóngase un almacén con bienes que se venden cada día. Por ejemplo, libros de probabilidad. Obviamente, pues ustedes pueden escoger cualquier otro ejemplo, pero para hacer una referencia fácil, sencilla, vamos a imaginar un almacén donde se almacenan diario libros de probabilidad. Vamos a suponer que la capacidad máxima del almacén es S, un número entero positivo, y vamos a suponer que en cualquier día hay una cantidad de libros vendidos. Estamos suponiendo que los libros son demandados, esa es la palabra que usa el libro, hay una demanda de libros diaria, pero pues lo podemos pensar más fácil como ventas, libros que se venden en el día I. Pero estos libros son sacados del almacén. Entonces, si en algún momento hay cierto número de libros en el almacén, hay que restar los libros que se venden en el día en el que estemos observando el fenómeno. Vamos a modelar así entonces una cadena eh, como xn igual al número de bienes al final del periodo n. En este caso, periodo n se refiere como un caso especial al día enésimo, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a poner aquí entre paréntesis al final del día enésimo. Otro detalle es que para que se vea compacto, aquí normalmente se escribe bienes, pero hay que hacer referencia que son los que están en el almacén. Así que se puede pensar que al final de cada día hay un inventario y se escribe cuántos bienes quedaron en el almacén al final de ese día. Ahora vamos a ver entonces las posibilidades para este proceso durante varios momentos. Por ejemplo, si en algún momento, si en algún día n, al final del día, hay menos de una cantidad s pequeña de objetos, la dinámica que va a seguir esta cadena es que en el siguiente día se va a abastecer hasta su tope, hasta su capacidad máxima, que recordemos que es de S mayúscula, y entonces al final del día siguiente vamos a tener la capacidad máxima con la que empezamos el día y se le tiene que quitar el número de objetos vendidos. Vuelvo a repetir, esta cantidad S pequeña es una cantidad arbitraria
que nosotros vamos a decidir cuál es su valor, puesto que va a ser como una especie de límite de la capacidad que aún vemos como viable. Puede ser una especie de reserva. Entonces, si ya se disminuyó el inventario a menos de esta reserva, mandamos a comprar o abastecer de nuevo toda la cantidad de producto que cabe en el almacén. Ahora vamos a ver el otro posible caso. En el caso de que al final del día enésimo el número de bienes esté por arriba de ese límite S pequeña, se considera que todavía no es grave la situación y entonces no se reabastece el almacén. Como no se reabastece, en el siguiente día, al abrir, seguirá habiendo ese pequeño número de productos, pero al final del día siguiente, al final del día n+1, ahora tendremos en el almacén ese pequeña menos lo vendido ese día. Bueno, esta es la dinámica de esta cadena. En estos casos podemos observar cómo sigue que esta cantidad S, ya dijimos, es el valor mínimo en nuestro ejemplo de libros antes de abastecer. Si movemos esta letra S, los posibles valores que puede tomar pues son desde el 0, o sea, no abastecer sino hasta que esté completamente vacío el almacén, ese sería el caso extremo, o bien 1, 2 y así hasta S mayúscula, que es la capacidad máxima, -1. Es obvio que la S mayúscula no debe de estar en este conjunto, porque si al final de cualquier día no se vendió ningún libro y por tanto la capacidad máxima no se alteró, no tendría sentido mandar a abastecer el almacén, puesto que no caben más libros. Así que los posibles valores para S pequeña son 0, 1, 2, etcétera, hasta S mayúscula -1. Esto es útil para imaginarse para establecer el espacio de estados de esta cadena. Entonces, los valores que puede tomar xn, puesto que xn es el número de elementos en el almacén, es como límite máximo S mayúscula. Matemáticamente, incluso este número puede ser negativo, porque las ventas las modelamos con variables aleatorias que pueden tomar en algún momento un valor más grande de número de libros que hay en el almacén. La interpretación de estos números negativos es de que hubo más demanda de los libros que había, sin embargo se deben de contar y podría ser en la realidad libros que ya están vendidos y que se acordó entregar al día siguiente, cuando ya se vuelva a reabastecer el almacén. Entonces, matemáticamente, el espacio de estados para la cadena viene desde menos infinito hasta el número S. Este subconjunto de números enteros. Lo siguiente que nos interesa analizar en esta cadena son cómo se hacen las ventas. Las ventas dijimos que las estamos modelando con estas variables tornillo 1, tornillo 2, etcétera, y las vamos a modelar como variables independientes e idénticamente distribuidas, tales que tomen los siguientes valores, con la dinámica de que pueden
valer cualquier número k, incluso desde cero, ¿sí? Recuerden que modelan las ventas de cualquier día, así que se puede tener una venta de 0 artículos, un artículo, 2 artículos, etcétera. Así que vamos a suponer que puede tomar cualquier valor entero positivo. Y vamos a suponer pues probabilidades a sub k. Obviamente estas probabilidades a sub k tienen que cumplir esta condición para que estén bien definidas como probabilidades. Tienen que sumar 1 y además, obviamente, cada una debe de vivir en el intervalo de valores 0, 1. Ahora vamos a calcular las probabilidades de transición. Primer caso, sea i menor o igual a s pequeña. El significado de que i sea menor o igual a s pequeña es que hubo una demanda de libros que ocasionó que al final del día tengamos un número menor a s pequeña de libros. Entonces, si al tiempo n menos 1 tenemos un valor menor a nuestro valor límite, debemos de reabastecer. Y por tanto, al siguiente día, xn va a tomar el valor de S mayúscula, puesto que en la mañana se reabastece totalmente el almacén, pero en la noche tendremos S mayúscula menos las ventas de ese día. Así que se sustituye este valor de xn por S mayúscula menos tornillo al tiempo n. Y de esta manera tenemos dos eventos. El evento dado solamente depende de ventas hasta el tiempo n-1 y el evento que se está condicionando solamente depende de las ventas al tiempo n. Por tanto, la parte condicional se puede omitir y nos queda, despejando al tornillo n, la probabilidad de que el tornillo n tome el valor S mayúscula menos j, el cual ya hemos dicho vamos a suponer como a sub s menos j. El otro caso es cuando i sea mayor estricto a s. Recuerden que i modela el número de, en este caso estamos suponiendo que es como el número de objetos que hubo en el almacén al tiempo n-1, al final del día n-1. Así que si ese número de objetos es mayor a S minúscula, quiere decir que hay suficiente inventario para el siguiente día, así que no se reabastece el almacén. Y por tanto, xn ahora tomará los valores de i menos tornillo n. O sea, lo mismo que había un día anterior, puesto que no se reabasteció, y se le quitan las ventas del día n. De nuevo, se crean dos eventos, un evento que tiene las ventas, el historial de ventas hasta el tiempo n-1, otro que tiene el historial de ventas solamente del día enésimo, así que son eventos independientes, omitimos la parte condicionada y nos queda finalmente la probabilidad de que el tornillo n sea i menos j igual a i menos j. Bueno, así se pueden calcular entonces las probabilidades de transición de la cadena de inventarios. El ejercicio de la tarea, 1.
pide demostrar que esta se puede modelar como una cadena de Markov. Y además se pide decir cómo sería la matriz de probabilidades de transición. Así que hemos visto toda la información que se requiere para contestar esa pregunta. A continuación vamos a hacer comentarios sobre un último ejercicio y con esto ya podrán realizar cualquier ejercicio de la tarea. Este es el ejercicio 38, que pide suponer que se modela un proceso donde al tiempo n, xn es igual al número de lanzamientos realizados al tiempo n desde la última vez que apareció el número 6 en una sucesión de lanzamientos de un dado justo. Si no se dice lo contrario, podemos suponer que los lanzamientos del dado son independientes y además, pues como se menciona que es un dado, también debemos de suponer, si no se dice lo contrario, que es un dado justo. Quiere decir que tiene la misma probabilidad de que caiga cada cara. En este caso, cada cara puede caer con probabilidad un sexto. Entonces, los posibles valores de xn van a ser 0, 1, 2, 3, 4, etc. Puesto que al tiempo n hay de dos sopas. Primera sopa, que en ese lanzamiento haya caído un 6. Si cae un 6, entonces se va a considerar que ha habido 0 lanzamientos realizados desde la última vez que apareció el número 6, puesto que en este lanzamiento está cayendo precisamente el 6. Así que en ese caso xn tomaría el valor de 0. Pero la otra situación es que caiga un número distinto de 6. En ese caso debemos de ver cuántos lanzamientos han sido hechos desde la última vez que cayó el 6 y pues pueden ser 2, 1, 3, 4, etc. Vamos a ver este ejemplo. Se lanza el dado 10 veces, obteniéndose, vamos a ver una simulación de 10 lanzamientos del dado y vamos a suponer que se obtienen estos resultados. 6, 5, 1, 6, 2, 2, 2, 4, 5, 5. Entonces vamos a contar, bueno, primero vamos a ver cuántas veces cayó el número 6. Como se puede ver en esta simulación de lanzamiento, solamente cayó en 2 ocasiones. Así que debemos de ver para los distintos tiempos, vamos a poner los tiempos aquí, ¿cuál serían los valores de xn? Entonces al tiempo 1 salió un 6, por lo tanto, ¿cuál va a ser el valor de xn? Pues sería de 0, puesto que x al tiempo 1 es el número
de lanzamientos a partir del último 6. Pero acaba de salir 6. Por lo tanto, al tiempo 1, x1 igual a 0. Luego x2, como en este lanzamiento salió un 5, entonces ya no va a ser 0. Ya contamos cuántos lanzamientos hubo a partir del último 6 y en este caso es 1. En el tercer lanzamiento del dado se obtiene 1 y por lo tanto ahora xn tomará el valor de 2, etcétera. Vamos a ver los resultados de xn. En este caso, al cuarto lanzamiento se volvió a obtener 6, por tanto xn tomó el valor de 0. Y posteriormente no se vuelve a obtener 6. Por tanto, los valores de xn comienzan a incrementarse, siempre de 1 en 1, de esta manera. Por cierto, esta simulación ustedes la pueden reproducir, no una idéntica, pero sí una similar usando R, con el sencillo código que se va a ver a continuación. Vamos a ver cómo hacer la simulación en R. Está esta función que se llama sample y tenemos que, cuando se escriben simplemente valores, pueden ser enteros o incluso otro tipo de vectores, pero en este caso tenemos esta sucesión del 1 al 6, al ejecutarla nos muestra simplemente una permutación de esos valores. Si volvemos a ejecutarla, tenemos de nuevo otra permutación, etc. Si como siguiente parámetro escribimos un número entero, entonces le estamos diciendo a R que queremos que solamente nos dé una muestra de tamaño 4, pero en este caso son muestras sin repetición. Quiere decir que R toma estos 6 valores como si fueran 6 fichas en una bolsa y empieza a sacar de una en una hasta haber sacado 4 fichas, pero no las regresa a la bolsa. Entonces es una muestra de tamaño 4 sin reemplazo. Si volvemos a ejecutar el comando, pues nos va a dar otra. Y si queremos que sean muestras con reemplazo, como es nuestro caso, porque vamos a usar esta función para simular lanzamientos de un dado, entonces debemos de escribir como un tercer parámetro replace igual a true. En este caso, ahora sí, al ejecutar el comando, vemos que, por ejemplo, se repitió el 4 en 3 ocasiones. Quiere decir que estamos modelando un dado que cayó 4, 4, 4, 3. Lo vuelvo a hacer varias veces y siempre me va a dar valores distintos, puesto que en el momento que se ejecuta vuelve a hacer una simulación del experimento aleatorio con algún algoritmo que se puede estudiar en un curso de simulación estocástica y como resultado pues tenemos diferentes muestras. Así se obtuvo para nuestro ejemplo la muestra de tamaño 10. Simulamos 10 lanzamientos del dado y obtuvimos 6, 5, 1, 6, 2, 2, 2, 4, 5, 5. Y como pueden ver, aquí están los valores que tomaría el proceso al lanzamiento n, teniendo que x10 va a ser 6, puesto que desde la última vez que se obtuvo un 6, que fue aquí, pasaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lanzamientos.
Como les mencioné, esto lo pueden intentar ustedes y cuando ejecuten el comando sample van a obtener distintas simulaciones. Volver a obtener una misma simulación es algo sencillo si ustedes plantean una semilla. Eso se logra con el comando set.sit, que quiere decir establecer semilla. Ustedes van a dar un número entero. En la programación de manera muy tradicional siempre se toma el 1, 2, 3. Y entonces ahora al ejecutar el comando sample se va a obtener una muestra. Esa muestra, si es requerido, se puede volver a obtener, no ejecutando sample de nuevo de manera desordenada, sino escribiendo primero set.sit 123. Si ejecutamos de nuevo eso que establece una semilla y posteriormente nuestro comando sample, como pueden ver, se vuelve a obtener exactamente la misma muestra que se obtuvo hace unos comandos. Para eso sirve establecer una semilla, para la reproducibilidad de resultados simulados. Entonces, ya comprendimos cómo es la dinámica de XN, cómo puede ir tomando estos valores, y el ejercicio 38 pide demostrar que esto es una cadena de Markov. Voy a darles algunas sugerencias para que intenten comprobarlo. Para empezar vamos a analizar el diagrama de estados. Este diagrama de estados, denotados como ven aquí por solo algunos, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, puesto que tiene una infinidad de estados, tiene estas flechas verdes y rojas que indican las probabilidades de transición. A esta forma de graficar la dinámica de la cadena se le llama diagrama de transición. Y como ven, ya tengo algunos valores. Todas las flechas verdes son probabilidades de ir de un estado cualquiera al siguiente. En este caso tenemos aquí el ejemplo del estado 0, que se desplaza al estado 1 con probabilidad 5/6. Esto porque si en cualquier lanzamiento han pasado 0 lanzamientos después del último 6, quiere decir que en ese lanzamiento obtuvimos el 6. Y en el siguiente lanzamiento solamente hay dos posibilidades: volver a obtener un 6 con probabilidad 1/6, y por tanto en ese caso, pues esta probabilidad es la probabilidad del único resultado que nos llevaría de nuevo al 0, que es el 6. Pero con probabilidad 5/6 puede salir cualquier otro valor que no sea el 6. Y en esos casos entonces pasaríamos al estado 1, puesto que el estado 1 indica que ha pasado un lanzamiento desde el último 6. Con esa lógica pueden verificar que todas estas probabilidades de 5/6 se dan estando en cualquier estado y es la probabilidad de ir al estado siguiente. Y ahora las trayectorias rojas muestran que en cualquier momento puede obtenerse un 6 y en todos esos casos donde se obtiene un 6, la cadena se traslada al estado 0, puesto que automáticamente tendremos 0 lanzamientos desde el último 6. Bueno, eso aclara más aún el comportamiento de la cadena. Ahora veamos algunas
observaciones muy importantes. El ejercicio pide comprobar la propiedad de Markov, es decir, comprobar que se cumple esta igualdad. Aquí se está escribiendo alfa n más 1, alfa n, etcétera, para simbolizar los posibles estados de la cadena, que ya quedamos que es el conjunto de los valores 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Por tanto, de manera arbitraria debemos de poner aquí valores posibles y la idea es desarrollar en algún momento el lado izquierdo, por otro lado tal vez desarrollar el lado derecho y ver que coinciden. Pero digo tal vez porque la otra es intentar ir avanzando desde el lado izquierdo y después de una serie de operaciones llegar al lado derecho de esta igualdad. Vamos a ver entonces una posible estrategia. Para empezar, pues es analizar el primer paso, que es por definición la probabilidad de la izquierda, o sea la probabilidad condicional dada a la trayectoria entera desde x1 hasta xn, se va a redactar de esta manera. Para avanzar a partir de este paso, requiero conocer un poco más información sobre los valores de xn cuando ya se conoce cuánto fue un valor anterior. Así que vamos a ver las siguientes consideraciones. Tenemos para el primer tiempo dos casos: que al principio estemos en el estado 0 o que estemos en cualquier otro estado. Si estamos en el estado 0, entonces x2 solamente tiene dos posibilidades, el 1 o el 0. 1, cuando, como hemos dicho, cuando el lanzamiento del dado, el segundo lanzamiento del dado, sea distinto de 6. Porque si es igual a 6, entonces x2 va a ser 0. Por tanto, x2 se puede escribir como esta indicadora, y así x2 solamente puede tomar como valores el 0 y el 1. Vamos a ver de nuevo el diagrama de transición. Así que si en algún momento la cadena está en el estado 0, al siguiente paso solamente tiene como posibilidades ir de nuevo al 0 o ir de nuevo al 1. Es imposible ir hasta el 2 o hasta cualquier otro estado. Si alfa 1 fuera estrictamente positiva, vamos a verlo aquí, x2, bueno, alfa 1 estrictamente positiva quiere decir que ha habido un tiempo positivo de volados en los que no ha habido seises. Entonces hay para el siguiente lanzamiento dos opciones: que sea 6 o que no sea 6 el nuevo lanzamiento. Si no es 6, entonces se suma 1 al número de lanzamientos
a partir del último 6. Y en total ahora vamos a tener alfa 1 más 1. Pero si D2 es 6 y por tanto este evento no se cumple, la indicadora va a tomar el valor de 0 y x2 volverá a ser 0. Así que aquí tenemos solamente dos opciones: alfa 1 más 1 o bien 0. Viendo estos dos casos por separados, podemos, analizando a fondo, pues ver que los podemos representar como un solo caso. Porque en el caso 1, cuando alfa 1 es 0, alfa 1 más 1 se vuelve solamente 1 por la indicadora y tenemos este caso. Y en el caso alfa 1 estrictamente positivo, pues tenemos el siguiente caso. Por lo tanto, únicamente requerimos x2 con esta cara o con este rostro. Así se puede generalizar casi para cualquier caso, para cualquier tiempo, como lo podemos ver, ¿no? Vamos a analizar este caso y no tiene ninguna diferencia al anterior. Sea xn igual a alfa n, ya con cualquier alfa n 0, 1, 2, 3, entonces x al tiempo n más 1 solamente va a tener dos posibles casos. O bien se incrementa en 1 la racha de no 6s, o bien se rompe abruptamente por la obtención de un 6 y entonces xn más 1 tomaría el valor de 0. Entonces, si intentamos calcular esta probabilidad de transición, dado que x1 es alfa 1, la prueba de que x2 sea alfa 2, puedo sustituir en vez de x2, ¿cuánto sería dado que x1 es alfa 1? Entonces, ya sabemos que x al tiempo 2 va a tomar lo que fue x1 más 1 o bien 0. Todo eso dependiendo del resultado del siguiente volado. Y podemos de nuevo omitir la parte condicionada, puesto que esto solamente era una información que al ser sustituida en la parte izquierda, si se fijan, la única cantidad aleatoria es el resultado del dado. Así que esta parte posiblemente supimos o se debió de saber cuánto era dependiendo de un resultado de un dado, pero por la independencia de los lanzamientos, en este caso ya no necesitamos la parte condicional. Y se llega a lo siguiente. Va a ser la probabilidad de transición. Esta probabilidad solamente tiene dos posibilidades. Si alfa 2 ponemos como 0, eso se va a dar cuando no se cumpla que D2 sea distinto de 6, o sea, cuando D2 sea 6. Por lo tanto, la probabilidad de que x2 tome el valor de alfa 2, si alfa 2 es 0, se va a dar cuando esto pasa. Y la otra posibilidad
para alfa 2, dado que x1 fue alfa 1, pues es alfa 1 más 1, ¿sí? Y eso se va a cumplir solo cuando D2 sea distinto de 6. Cualquier otro caso tiene una probabilidad 0 de suceder, puesto que aquí la unión de que D2 sea 6 y no sea 6 ya es omega, o sea, completamente el espacio muestral. Bueno, pues como última indicación, esperando que les sea útil para su tarea, vamos a ver que las probabilidades de transición entonces tomarían esta cara. Un sexto dependiendo de la probabilidad de transición, un sexto si alfa 2 es 0 y 5 sextos si alfa 2 es alfa 1 más 1 y 0 en cualquier otro caso. Bueno, pues recuerden que deben de escoger 10 ejercicios del capítulo 3 de los ejercicios indicados y 5 del capítulo 2.